Buenas tardes, profesora. Vamos a tratar de responder esta pregunta. La pregunta es si fue o no beneficiosa la reforma agraria en el Perú. Bueno, haciendo un poco de historia, cuando acabó las guerras de la emancipación, los campesinos pasaron de tener un patrón español a tener un patrón, algunos españoles, incluso otros criollos, eh, bueno, se hicieron de las tierras luego de que Simón Bolívar expropiara las propiedades, eliminara los títulos nobiliarios, hiciera todos los cambios sociales en su época, 1824, por ahí, 21 a 24. Y bueno, los campesinos pasaron a depender de estos nuevos patrones. Entonces, la reforma agraria marcó el fin de una era que durante siglos la tierra estuvo concentrada en pocas manos, en grandes haciendas conocidas como latifundios. Los campesinos vivían bajo un régimen prácticamente servil. Y centrándonos en nuestro tema, en el año 1969, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado impulsó una transformación radical. Expropió millones de hectáreas, 8 millones, de acuerdo a las fuentes que nos ha compartido. 8 millones de hectáreas que se repartieron entre 35.000 campesinos. Y bueno, se expropiaron estas tierras, el objetivo era eliminar la desigualdad y hacer justicia social. Sin embargo, el resultado es complejo de decir así en una sola respuesta, pero se acabó la servidumbre y también se produjo una caída en la producción agrícola, caída de las exportaciones, y la reforma agraria finalmente representó pues el fin de este latifundio para dar paso a un minifundio. Entonces, los efectos de esta reforma han sido debatidos durante décadas y vamos a tratar de poner ahora un poco más de información al respecto. Bien, vamos, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria buscó eliminar el poder de la oligarquía. O sea, para esto venimos de la época anterior, que el Perú estaba gobernado por élites de poder, ¿no? Donde no había votación universal como se conoce ahora, la votación era solo para un reducido grupo de personas, era pues lo que se conocía como la República Oligárquica, como la llamó Basadre. Bueno, entonces esta reforma agraria representó la ruptura con ese pasado feudal y una redistribución simbólica del poder. El Estado asumió el papel de árbitro entre las clases sociales, como lo explica Zapata, y liberó al campesinado de las ataduras serviles y amplió una ciudadanía peruana. Entonces, pues, pero esta integración no fue total. Tras el golpe militar, la democracia quedó suspendida y las decisiones se tomaron desde arriba. El campesino pasó de depender de un terrateniente, de un patrón, a depender ahora del Estado. Eh, Décadas más tarde, al llegar la transición política en el año 80, el país se tuvo que reconstruir. Eh, Cuando se dio el golpe de Estado contra el Belaunde, la deuda nacional estaba en 792 millones de dólares. Cuando volvió Belaunde otra vez, en el año 80, la deuda estaba en 7.000 millones, o sea, multiplicado prácticamente por 10. Entonces, subieron esos cambios, ¿no?
Y entonces esto nos lleva a hablar del tema económico. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria fue un total fracaso, porque estas miles de haciendas que fueron expropiadas se convirtieron en cooperativas y otras en sociedades agrícolas de interés social. Como la economía era centralizada, el gobierno de Velasco, por medio de sus ministerios, determinaba los precios de los productos y, y ellos tomaban en cuenta que con esta reforma agraria estaban beneficiando solamente a los campesinos, y la población peruana no solo son campesinos, también hay personas en las ciudades. Entonces trataron de hacer como una compensación. Como ya les dimos la tierra a los campesinos, ahora obliguemos a los campesinos que produzcan a precios bajos y que vendan barato sus producciones a las personas de la ciudad. Entonces imponían precios. Bueno, en el gobierno de Velasco había un manejo centralizado de la economía, expropiación de la propiedad privada. Las empresas pasaron a ser estatales, estatizaron todo el aparato económico del país, fijaban precios. Y entre la fijación de precios estaban los productos agrícolas. Y estos productos agrícolas, con precios fijados, por debajo de un precio que podría permitir reinvertir en el campo y reflotar otra vez la producción y volver a exportar. No, solo había sustitución de importaciones, fijación de precios, al punto que el campo se empobreció. Entonces los campesinos volvieron a la pobreza, incluso llegaron a estar peor, económicamente peor que en la época donde estaban los hacendados. A pesar de que eran, entre comillas, dueños de las tierras, pero vivían peor que antes de la reforma agraria, porque entre otras razones, que les obligaban a vender a precios bajos y no alcanzaban ni para cubrir los costos. Entonces el campo quedó arruinado, quedó peor que antes de la reforma agraria. Y como sabemos después, y las cooperativas se deshicieron, se parcelaron, vendieron sus acciones, o sea, no quedó, no se consolidó nada de lo que se propuso hacer el gobierno militar. Bueno, entonces vamos al siguiente aspecto, al aspecto social. En el aspecto social, la reforma agraria tuvo un impacto, sí, positivo, como lo resalta Zapata. El campesinado adquirió derechos políticos y ciudadanía, lo que fortaleció su integración en la nación. Por primera vez, los hombres y mujeres del campo pudieron organizarse, votar libremente, participar en la vida política. Esta nueva conciencia campesina fue clave para evitar que movimientos violentos como Sendero Luminoso lograran un apoyo masivo en el campo, porque los campesinos ya estaban empoderados. El campesino dejó de ser invisible. Ya por ese lado, digamos, tuvo un efecto positivo para los campesinos, para los hombres de campo. Y bueno, llegamos a la época de las conclusiones. Ya pasaron más de 50 años desde la reforma agraria, y en conclusión podemos decir que en lo económico no fue beneficiosa, provocó un retroceso en la producción y llevó a la pobreza a los campesinos, ¿no? Incluso peor que antes de la reforma. En lo político fue medianamente positiva porque calmó las tensiones sociales, eliminó el poder de la oligarquía, pero reemplazó la dependencia del hacendado por la dependencia del Estado. Y en lo social, sí, pues hubieron beneficios, se liberó al campesinado, me refiero a que tuvieron ahora la posibilidad de ejercer votos, organizarse políticamente. Entonces, el llamado gobierno revolucionario tuvo efectos, tuvo altibajos en sus resultados, ¿no? Transformó una estructura social
pero no logró desarrollar la economía del campo. Fue un paso hacia la justicia, digamos, por darles más opción social a las personas de campo, pero la lección sobre las buenas intenciones necesitan planificación, economía y sostenibilidad social, que esa parte no se pudo dar. Bien, muchas gracias.